Buenas noches, estamos aquí con el maestro Roberto Ruiz González, que además de ser docente a nivel secundaria de la asignatura de español, tiene una trayectoria larga en el contexto educativo, dado que desde hace más de 10, 15 años ha laborado en las aulas, tanto en educación básica como catedrático a nivel superior. Y bueno, además cuenta con un par de maestrías en investigación educativa y en ciencias de la educación. De tal forma que en el momento que se nos indica como parte de nuestras tareas del curso en línea que estamos tomando, aquellos que estamos sometidos a evaluación en este segundo año de trabajar en la Secretaría de Educación Pública, qué mejor que realizar esta entrevista pues al maestro Roberto. Aunque no he podido descargar la guía de la entrevista, el tema primordial es las implicaciones que tiene el currículum en su práctica docente cotidiana. Pues las implicaciones del currículum en mi práctica diaria como docente de español en secundaria y como mi experiencia que tenía en otras áreas, en otros ámbitos también educativos, pues lo primero que rescato es que mi relación con el currículum y mi trabajo docente es trabajar directamente en el logro de los aprendizajes claves del currículum. El currículum o el modelo actual curricular piensa en 3 aprendizajes claves, que serían los correspondientes a las áreas o las formativas o a las áreas del conocimiento o a las materias que llevamos, antes llamadas asignaturas, ahora llamadas ejes formativos. La segunda, lo correspondiente al conjunto de emociones y ámbito socioafectivo que caracteriza al sujeto. Y el tercero, que creo que ese es el pilar central del currículum, que es la gestión de procesos de aprendizaje, la gestión del ámbito de la gestión escolar, así se llama. La autonomía. La autonomía es de la gestión escolar, exactamente. Entonces esa autonomía de gestión escolar es la más importante porque mi relación con el currículo es poder gestionar para el alumno los recursos que él necesita para construir su propio conocimiento. Si el alumno es capaz de identificar qué necesita, qué busca, qué quiere y con ello integrar lo que en las otras materias está haciendo, lo que en su vida diaria está haciendo, lo que en su proyecto de vida está haciendo, entonces estamos logrando gestionarle y acercarle todos esos recursos y generarle ambientes de aprendizaje, gestionarle también ambientes de aprendizaje adecuados en donde el sujeto entonces pueda desarrollar todas esas competencias, todas esas características que necesita como ser humano, que es como lo dicen los eslóganes del modelo educativo. Estamos educando para fortalecer la relación del proyecto de vida del individuo y el proyecto social. Entonces estamos formando ciudadanos con la capacidad de elegir y dirigir sus propias y capaces de dirigir sus propias decisiones hacia los aprendizajes que ellos crean que van a facilitarles el logro de su proyecto de vida. Entonces esos aprendizajes clave son para mí la relación principal de mi trabajo docente con con los elementos curriculares que caracterizan al modelo educativo de México. Bien, recapitulando lo que nos menciona, podría ser que los aprendizajes clave que se manejan actualmente como parte del nuevo modelo educativo es lo que hace una década se mencionaba como competencias, los saberes o los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y cuestiones socioafectivas para la convivencia, todo este conjunto para la solución, para ponerlo en juego en la solución de un problema, de un reto, de una situación, pero además entiendo que se le suma la autonomía de gestión del centro escolar. Sí, en el intento que viene haciendo los últimos 20 años la Secretaría es una descentralización de la educación, y entre esa descentralización no solamente es el darle una autonomía a los estados y a los municipios, sino también darle una autonomía al docente, al centro escolar, al padre de familia, al docente como protagónicos en la gestión de lo que necesiten para el logro de ciertos aprendizajes muy concretos, muy específicos para sujetos de contextos sociales también muy particulares.
Y hace unos 10 años pues ya se hablaba de los saberes específicos, saber hacer, saber pensar, saber resolver problemas, etcétera, etcétera. Pero la definición también de competencia es muy parecida a un aprendizaje clave. La competencia hace 10, 12 años, palabras más, palabras menos, se definía como la capacidad que tiene un sujeto de utilizar todos sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades, todos sus recursos humanos para resolver un problema específico en un contexto específico. Hoy en día en los documentos del modelo educativo se define aprendizaje clave como el conjunto de saberes, de conocimientos, de técnicas, de elementos que ayuden a la construcción o a la gestión de aprendizajes que faciliten al individuo insertarse en una vida productiva, en una vida socialmente de calidad, tal y como lo menciona tanto el artículo 3 como también lo menciona la definición en muchos países. O los planes nacionales de desarrollo, que tarde que temprano el Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio se ajusta a los requerimientos del país como a las imposiciones internacionales en para ese una sentido, calidad de vida. El nuevo modelo educativo, más que ser un nuevo modelo, es como un compendio de las ideas aparentemente más innovadoras, más actuales en el ámbito educativo, adecuadas a las necesidades sociales, demográficas, económicas del país. Pareciera que tal vez, o en este momento, el nuevo modelo educativo ha sido ya un intento de adecuación de muchas ideas que ya se han venido manifestando no de hace 10, sino de hace como unos 20, 50 años en la educación. Bien, una de las características entonces de esta autonomía y de estos elementos en los que hay que tener mucho cuidado con el contexto específico, hay que tomarlo mucho en cuenta cada uno de los docentes, tanto el interno como el externo, el contexto escolar, tenerlo claro, la dimensión número 1 del perfil docente ya lo advierte, un docente que conoce a sus alumnos. Entiendo que esta es una de las aportaciones, pero ¿a qué nivel usted podría considerar que en la práctica docente podemos concentrarnos tanto en los elementos que nos rodean, en la inmediatez, en las características muy particulares de los niños de nuestra escuela y perder de vista los aprendizajes esperados que se requieren para un desarrollo socioeconómico a nivel nacional e internacional? O sea, ¿qué riesgo correríamos con la autonomía? ¿Qué riesgo correríamos de concentrarnos tanto en lo particular y perder la generalidad? Pues si tomamos en cuenta que los aprendizajes esperados no nada más son esperados en un sector específico de la educación. Cuando nosotros decimos los aprendizajes esperados del español, no es que los tengamos que lograr en secundaria, sino que se vienen trabajando desde preescolar hasta toda la educación básica. Entonces puede ser que si yo en la autonomía, voy a poner un ejemplo, acabamos de terminar el primer bloque, ¿no? Cuando iniciamos el primer bloque levantamos un diagnóstico. En esa autonomía yo tengo la libertad como docente de hacer un diagnóstico o de los aprendizajes esperados o de las capacidades del chico, de las habilidades del chico, de cómo se siente el chico, cómo percibe el mundo e inclusive un panorama, un dibujo general de su personalidad. Si eso es lo que yo creo que necesita mi chico y que a su vez yo lo decidí en el Consejo Técnico Escolar y el centro escolar ha decidido que los chicos de mi centro escolar, nosotros los maestros sí necesitamos saber eso de nuestros chicos. Y a partir de esa autonomía hacemos un diagnóstico y con los resultados de ese diagnóstico entonces empezamos a identificar necesidades o problemáticas y diseñamos ciertas actividades que impliquen lectura, producción de texto, cálculo matemático, etcétera, a partir de esas necesidades que nosotros consideramos. Y si nosotros fuimos capaces de gestionar ese diagnóstico, de gestionar las estrategias, de gestionar las técnicas de evaluación, entonces nosotros estamos logrando que se estén creando, estamos gestionando ambientes de aprendizajes adecuados. Los ambientes de aprendizaje adecuado, en tarde que temprano, serán capaces de lograr aprendizajes esperados en diferentes rubros. Esto quiere decir que la autonomía de gestión escolar
te facilitaría hacer adecuaciones curriculares de esos planes y programas, de sus contenidos de las materias, a las necesidades específicas, de los contextos específicos, de los sujetos específicos con los que trabajamos. Algo que ha aceptado la SEP en ese proceso de descentralización es que no existe un mexicano, sino que existen muchas formas de la mexicanidad, y que la mexicanidad no solamente está partida en el norte, en el centro, en el sur de la República, sino que en un mismo municipio, en un mismo salón, en una misma aula, todos los maestros enfrentamos una diversidad. Y en la medida que nosotros entendamos también esa otra dimensión, la cuarta dimensión, de que tenemos que integrar a los sujetos independientemente de sus características, de sus creencias, de sus objetivos, tenemos que ser capaces de respetar esas creencias, de respetar esas formas de ser, de respetar esas formas de aprender, de respetar esas formas de buscar un objetivo en la vida. Si eso es lo que estamos buscando, entonces la autonomía de la gestión escolar como uno de los aprendizajes clave sería que facilitemos que ese sujeto desarrolle ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas emociones, ciertos sentimientos sobre algo, porque en el camino será capaz de leer, de producir textos, de hacer cálculos, de identificar países, de reconocer historia de la ciencia, de reconocer todos los elementos que el currículum te pide, pero a partir de reconocer la autonomía no solamente significa yo hago lo que yo creo que es necesario, yo hago lo que mi grupo social necesita. El alumno en el centro del aprendizaje. Caso, el alumno es el principal elemento de mi aula. Es el que marca el sentido y la dirección. Él es mi autonomía. Porque si yo no lucho porque respeten la forma de pensar de mi chico, la condición social de mi chico, la falta de oportunidades de mi chico, el exceso de oportunidades de mi chico, todo lo que tenga mi chico, entonces yo no estoy respetando esa individualidad. Y si no estoy respetando esa individualidad, entonces tal vez estoy infringiendo algunos elementos legales, jurídicos sobre el respeto a las diferencias. Ahora que entonces, lo mencionas, es ser autónomo, es ser un ciudadano capaz de reconocer qué te toca hacer a ti y de aceptar qué le toca hacer al otro, reconocer cuáles son tus habilidades, cuáles no, y reconocer quién sí tiene ciertas habilidades y quiénes no, donde entonces podamos tener una sociedad donde pareciera que los individuos se han ido insertando en los espacios en donde pueden desarrollarse con mayor facilidad. Sí, como esta adaptación, ¿no?, del individuo al medio, y que nosotros somos ese mediador para que el alumno logre insertarse en ese medio. Podríamos decir que la educación tradicional era automatizante y ahora es autónoma. Entiendo es decir, entonces. Que autónoma, porque tenemos que respetar y reconocer nuestras diferencias y fomentar esa ciudadanía de respeto a la diferencia y de capacidad de diálogo para buscar objetivos comunes, en este caso. A partir de esto que menciona, a mí me viene bastante a la cabeza esta frase que constantemente se nos repite, que es: el currículum es flexible. Los planes tienen flexibilidad para adecuarse precisamente con esta autonomía al contexto específico y a las necesidades e intereses, sobre todo, del educando. Me viene a la cabeza hace poco, en el último consejo técnico en el centro escolar donde laboro, y le preguntaban a un maestro de español justamente que pasara a mostrar parte de los elementos de su planificación, y le preguntaban: ¿y de dónde sacaste todo esto? Y entonces el maestro contestaba: pues del libro de texto. En el libro de texto ya nos dicen qué competencias, qué aprendizajes, qué proyectos, qué actividades, y yo me sentí un poco fuera de lugar al pensar, a veces ni libro de texto contamos en mi materia, ¿no? En la asignatura estatal no se cuenta con libro de texto. Y bueno, en formación cívica sí viene un esbozo de qué contenidos, de qué competencias, pero jamás el libro de texto nos está indicando hasta qué actividad, hasta qué proyecto y en qué secuencia hacerlo. Bajo el ideal de una autonomía, ¿cuál sería los centros escolares deberían de desarrollar su tecnología didáctica. El maestro debe de seguir copiando y pegando, aunque bueno, a lo mejor si le realizan estas adecuaciones, estos pequeños detalles, los mismos tiempos nos exigen hacerle movimiento a la planificación, al plan, a lo que dice el libro, pero
¿hasta qué punto? Porque hace rato usted mencionaba que no solamente hay que dejar guiar esta autonomía por el interés y por las exigencias del educando, sino que además yo entendí que debemos de